Buenos días, señoritas, señores, por favor, me ayudan con las cámaras, si fueran tan amables. Vamos a tomar asistencia. Ya, atentos a la lista, por favor. Señoritas, señoras, señores, Ailia Vega Alba Rubí. Presente, dice. La cámara, por favor. Ailia. Amangandi Morocho. Amangandi Morocho, Yamilet Montserrat. Le dicen buenos días. Ella dijo que tenía una cita, algo así, en la universidad. Ah, ella es Yamilet, nos dijo el martes. Voy Sí, a bienestar universitario, nos dijo, ¿no? sí, le dicen. Ya. Apunte Borja Zaira Paola. Buenos días, presente. Buen día. Arias Corro Melanie Michelle. Presente, Licen. Arias Imba Sheila del Carmen. Atacunchi Chicaiza Ashley Camila. Presente, Licen. Barragán Sánchez Tania Micaela. Presente. Caiza Yumiguano Nayeli Maribel. Presente, le dicen. Casenda Tunki Leslie Graciana. Castillo Monar Carelis Brigitte. Presente, le dicen. Crespo Guapulema Melissa María. Chimbo León Mayuri Estefanía. Presente, Presente, le Licen. Disculpe. Melissa Crespo se me trabó el internet. Ya, y señorita Mayuri también. Chisac Cintia Odalis. Chucho Guato Dayana Paola. Flores Altos Gisela Moraima. Presente, Licen. Gallegos Hurtado Evelyn Paulet. No viene Evelyn todavía. Guevara Janet Alexandra. Presente, Licen. Buenos días. Buen día. Hurtado Antonella Estefanía. Jiménez Liri Daniela. Presente, le dicen. Meléndez Shirley Valeria. Presente, Licen. Núñez Elicia Cassandra. Presente, le dice buenos días. Panimbosa Michelle Estefanía. Presente, Licen. Kisirumbay Estefanía Yasu. Buenos días, le dicen presente. Stephanie, perdón. Ruiz Mariuxi Jared. Timpan Luisa Chiquimba Rocío Pamela. Buenos días, Lisa, presente. Buenos días. Trolia Sailín Miladi. Presente, Licen. Tubón Jocelyn Maite. Presente, Licen. Vega Keili Thais. Presente, Licen, buenos días. Licen, Evelyn me escribió y dice que no le respondí y no pudo ingresar porque recién está llegando lo que es la luz y ya se va a conectar. Ya, mija. Vera Yaerli Yaciel. Buenos días, Lisa, presente. Verde Soto Velasco Verónica Vanessa. Buenos días. Presente, Yaeli. Licen. Y Zapata José Antonio. Digo que solo tenía datos, dicen aquí en el chat, que estaba sin luz. Le dicen, mi compañero José Zapata creo que está solo con Megas. Sí, ya me dicen que está en el chat. Le dicen buenos días, disculpe, solo estoy en datos y no puedo prender la cámara, no tengo internet, dice.
¿Listo? Ahora sí vamos a conversar con ustedes. Alguien me ha escrito el celular también ahorita. Evelyn. Ya esperemos un poquito, un minuto. Empezamos. Dicen, tengo una pequeña pregunta. Dígame. En la plataforma solamente había dos tareas que hacer, diga, la tercera tarea, eso nos iba a mandar usted que de verdad más teníamos que hacer, ¿no? Ujú. Ah, ya. Entonces sí, vamos bien, diga. Ya. Ahora sí, listo. Empezamos. Vamos por Alexa Guevara. Coménteme, ¿qué pudo usted indagar con su familia? A ver, en base a las materias que le daban, por ejemplo, en ciencias naturales enseñaban lo que son conceptos básicos y de forma teórica. En cambio, ahora realizan experimentos, actividades y también investigan. Y también en otras materias como en matemáticas se enfocaban en operaciones básicas y la memorización. En cambio, ahora se desarrollan razonamiento lógico y la resolución de problemas. Em, en religión y moral también eran materias muy importantes antes para formar valores y normas de la conducta. Ahora existe con otra materia, lo mismo que es educación educación de valores y ciudadanía. Ya, muy Ujú. bien. Gracias, Alexa. Alba, Alba Vega. Coménteme. Mi mamá me comentó de que antes, o sea, podían estudiar unos pocos y las otras personas se dedicaban al trabajo, o sea, había unos pocos de niños, o sea, de su época, que estudiaban y otros trabajaban. Bueno, en cambio, en nosotros, pues la educación es obligatoria y antes no era tan obligatoria, no era obligatoria. Ya. Alba, le hago una pregunta. ¿Qué cree usted? Según su investigación, actualmente, tradicionalmente en la antigüedad, se transmitía conocimientos, se realizaba una guía de autoaprendizaje, era la enseñanza provocado por experiencias, o el profesor era un mediador de conflictos. ¿Qué cree usted? Yo creo que antes el licenciado, o sea, solo era como que él era su máxima autoridad, él era el que más y solo le hacían caso a él y se debía hacer al pie de la letra de que él
lo que él diga. Muy bien, Alba, sí, entonces era un transmisor de conocimientos, ¿no? El profesor solo transmitía, era el modelo tradicional es en el que el docente era el centro, ¿no es cierto? El que realizaba todo, el que elaboraba todo y la información solo era unidireccional, es decir, que solo los alumnos eran receptores de conocimientos. Muy bien, Alba, gracias. Vamos a ver a Camila Atacunchi. Coménteme, ¿qué pudo indagar usted? Listen, a mí me dijeron así como dicen las compañeras que en los tiempos de antes era como que solamente el docente tenía la autoridad y no dejar como que participar a los demás niños, solamente era él y es que eran súper estrictos, como a diferencia de hoy en día, de que si no realizaban bien las cosas, les castigaban o así, y que las materias también eran un poco más como que más, este, más duras a diferencia de como hoy en día y así. Eso. Ya. Camila, ¿usted cómo cree que es la educación inicial y cómo cree hoy que es la educación inicial y cómo es el alumno? ¿Usted cree que es un espectador como era antes? ¿Es un tabulador de datos los niños? ¿Los niños son protagonistas activos o es un receptor pasivo? ¿Cómo usted considera que hoy en día son los niños? Ya hoy en día serían los protagonistas activos, dicen, porque ahorita, o sea, ellos aprenden a través de las cosas que realizan y las cosas que ven que también hacemos y cómo le vamos enseñando. Entonces, ellos Ujú. ya todo eso y en la práctica ellos aprenden aún más. Sí, entonces en la pedagogía actual le reconoce al niño como un ente activo, ¿verdad? Que tiene iniciativa y aprende construyendo su propio aprendizaje. Ajá. Gracias, Camila. Ya le- Ahora va Alexa Guevara. A ver, dice. Como dicen todas las compañeras de que el profesor era el máximo jefe, también antes la educación era limitada, no era para todos, era solamente para los hombres. Eso y de que ahora en la actualidad se ve un gran cambio para ver a cómo era antes, antes eran súper estrictos y ahora no, o sea, ha cambiado literalmente en todo y eso. Ya, entonces podríamos decir que en la antigüedad aprendían lo que decía el docente era ley, ¿verdad? Y Ujú, les mandaban a estudiar y memorizaban, ¿verdad? exacto. Aprendían memorísticamente. Entonces ahora usted, Alexa, ¿qué puede decir? ¿Qué tipo de aprendizaje predomina en las aulas hoy? Em, ¿El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo o el aprendizaje por descubrimiento? el aprendizaje colaborativo, creo que solamente sería por excepto el memorístico. Ujú, Ajá, sin ese, porque todos aprendemos de diferentes formas, entonces sería una clave básica también todos. Ujú. sí. Y si yo le dijera al revés, en la antigüedad, ¿qué aprendizaje predominaba? El Les, memorístico, que se aprendían de memoria. Eso, entonces la Ujú. repetición y la memorización era lo más fuerte, ¿no? En la tradicional. Era una mecánica con que los pilares institucionales y docentes trabajaban en esta educación tradicional. Muy bien, Alexa. Ayla y adiós. A ver, van a alzar la mano todos los que no actuaron. Los que ya les pregunté no van a alzar la mano. A ver, alcen la mano. Dejen su mano alzada. Todos los que no les he preguntado, a los que ya he preguntado, no alzan. Ya, ahora sí. Mientras les voy preguntando, van bajando la mano. Gisela Flores. En relación contra el docente y el estudiante, antes era muy estricto, o sea que no se podían hablar mucho y que no podían hacer chistes o algo así porque el profesor de una se enojaba. Y en la actualidad, ahorita sí se llevan bien, tienen confianza, se ríen entre ellos, entre docente y estudiante.
Ya. Entonces ahora, Gisela, ¿qué podría usted decir? Antes, ¿cómo les evaluaban? Usted preguntó eso, ¿cómo les evaluaban antes? Me dijeron que era solo por memoria dar el examen. Ya. Utilizaban más la memoria. Entonces era, se podría decir, un examen estandarizado, ¿verdad? Se Ujú, buscaba medir los conocimientos o los resultados finales a los estudiantes a través de valores numéricos, ¿no es cierto? Y todas las pruebas eran iguales para todos, no había diferencia, ¿verdad? Y solo importaba lo que daban las hojas, los números que eran las hojas era lo que ustedes o nosotros sabíamos, ¿verdad? Ya, ujú. vamos. Gracias, Melissa Crespo. Buenos días, Licen. Bueno, Licen, de lo que yo averigüé de mis papás, digamos, ellos me dijeron que, por ejemplo, en la materia de matemáticas, a ellos les hacían aprender las tablas así tal cual como eran, o sea, tenían que aprenderse tal. También, digamos, se memorizaba las fórmulas de alguna operación y el profesor explicaba y los alumnos solo tenían que copiar tal lo que ellos decían. Y en ciencias naturales, por ejemplo, ellos les daban conceptos de algún libro y tenían que aprenderse al pie de la letra tal como ellos les decían. Y habían pocas experiencias en el aula también, dice. ¿Y usted, Melissa, cómo fue su aprendizaje de matemáticas y ciencias Por cuando ejemplo, a mí estuvo me en el hacían, colegio? digamos, en ciencias naturales, digamos, por ejemplo, me hacían sembrar un frijolito, digamos, y nos hacían ver todo el proceso de cómo crecían, eso dice. Y en matemáticas, nos hacían, digamos, nos hacían interactuar más, o sea, nos hacían pasar a la pizarra y nos explicaban, nos decían qué entienden, cómo entendieron. Mm, Entonces le hacían más o menos una evaluación diaria, ¿verdad? Una evaluación de un proceso formativo, donde se evaluaban, pero también se retroalimentaban el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejoraban el proceso educativo. Ya no solo era de memorizar, ¿no? Sino también de hacer, de aprender haciendo, de aprender observando. Entonces la diferencia que vemos en la tradicional y hoy en la nueva educación, en donde el estudiante es totalmente activo. Listo, entonces de esta manera hoy también evalúan. Imagínense en que Melissa sembraba una planta y me imagino que eso era observado por el docente y evaluaba, ¿no? Cómo Melissa iba indicando las partes de la planta, cómo iba haciendo su evolución y crecimiento de la planta. Entonces eso es un proceso formativo. Se evalúa a través de qué? De la retroalimentación y se mejora el proceso educativo. No solo por asignar una nota, sino para que los alumnos descubran, aprendan descubriendo, sí, y aprendan haciendo. Listo, gracias, Melissa. Gracias, Lice. Pamela Timpan Luisa. Buenos días, dicen, yo averigüé que antes que solo los hombres podían estudiar y que si hacía pasar a la pizarra y no podían resolver, les pegaban con cualquier cosa, por ejemplo, con ese que se llama cabresto, es el cuero del ganado, y si robaban en el aula también les pegaba. Mm. Eso Entonces no, vemos que en la tradicional también había mucha agresión, ¿verdad? Mucha sí. agresión a los estudiantes. Y conversábamos con ustedes, ¿no? Que en el sector rural aún guardan todas estas costumbres, los Sí, docentes. porque aquí en mi colegio una vez me hizo pasar a mí con toda mi prima. ¿Ya? Y pues mi prima no pudo resolver el ejercicio de matemáticas, le mandaron contra la pizarra. Ya, gracias, gracias, Pamela. Entonces vemos que había mucha discriminación también, ¿no? Eso se llama discriminación y hemos visto lo que es los estereotipos. También hay discriminación porque por los estereotipos. Entonces también vemos que en las escuelas, en la educación tradicional, se buscaba organizar espacios en las escuelas tradicionales, ¿no? No se podía permitir los pares, sino los hombres primero, las mujeres después, ¿verdad? Cuando pasan a los salones, el primero pasan los niños y luego las niñas. Esto también es formaban filas orientando hacia los docentes, buscaban minimizar el impacto de los pares, o sea, no permitían
que se formaran pares entre hombres y mujeres. Gracias, Jocelyn Tubón. Ya dicen. O sea, a mí mi mamá, bueno, me contó que dice que antes, o sea, la educación ha sido bien estricta. Los maestros, dice que de ver que no presentaban, tenían al lado el asiel, el que dicen ahora el cabresto, que dice que si es que no presentaba, ya les daba a los profesores, ellos tenían la autoridad. También dice que antes utilizaban la pizarra de tiza y también dice que, o sea, antes había la materia de computación en las escuelas y colegios. Y dice que, o sea, y ahora ya no existe esa materia, bueno, en la escuela ya no existe esa materia de computación. Y también ahora ya los profesores son más amables. También dice que antes no han sabido mandar a hacer trabajos grupales y ahora ya mandan a hacer trabajos grupales, todo, y antes no han tenido, o sea, en el colegio no han podido utilizar computadoras ni celulares, nada de eso. Y ahora ya permiten en el colegio, escuelas permiten llevar computadoras, celulares a los estudiantes. Gracias, Jocelyn. Entonces vemos que antes no se aprendía entonces tampoco jugando, ¿verdad? Era imposible. Era imposible que la visión del juego pudieran ver que el juego permitía enseñar y aprender. En la educación tradicional se ve que no, pues no, porque todo solamente era muy estricto. Cuando se suele ver que el juego es como algo separado del trabajo serio del aprendizaje formal, podríamos decir que pensaban antes. Ahora, en cambio, pensamos en que jugando se aprende. ¿Ok? Vamos, Jocelyn, gracias. Baje su mano. Nayerli Caiza. Ya le hice, mi mami me supo comentar que antes para hacer los trabajos usaban lo que es la máquina de escribir, no había internet y para las matemáticas ellos realizaron un ábaco hecho de maíz. También me dijo que usaban las pepitas de eucalipto para contar y hacían el uso más de los diccionarios, de las bibliotecas. Y como comentaron los compañeros, también habían docentes que eran muy estrictos, se basaban mucho, tenían muchas reglas para que los estudiantes también cumplan con sus trabajos. Gracias, Nayeli. Entonces sí podemos ver también que en la educación tradicional sí había conceptos como que los que implantaba Vygotsky, sí, en donde decía Vygotsky que se define la ciencia de un niño, se hace solo cuando se logra con una enseñanza haciendo. Si usaban las pepitas para formar ábacos y formaban para contar con los frijoles, entonces aquí estaban utilizando el enfoque constructivista, donde define que la distancia entre lo que el niño hace solo es lo que aprende solo y forma su propio conocimiento, ¿sí? Con la ayuda de quien del docente. Entonces vemos que al usar los frijolitos para contar, para formar ábacos, entonces utilizaban el enfoque constructivista. ¿Ven? Los enfoques no cambian, los enfoques van acompañándonos día tras día en la enseñanza, en el proceso de enseñanza. Ese se llama enfoque constructivista. Sí, es muy importante saber estas cosas cuando ustedes ya van a coger una carrera de educación. Bueno, gracias. Bajará la mano la persona que ya intervino. Michelle Paimbosa. Panimbosa. Ya, Panimbosa. Lisa. Ahora sí lo dije yo. Ya. A mí mi abuelita me contó que antes estudiaba como casi todo el día. Iba en la mañana caminando y de ahí regresaba a comer a la casa y volvía a la escuela. Eran muy estrictos los profesores, decía. Dijo que una vez por esperar a una compañera, había llegado tarde y el profesor la castigó a mi abuelita. En esta parte de aquí de esto le había hecho que se levante el abrigo y con un como palito bien delgadito le había dado ahí bien duro y por llegar tarde. Eh, También dijo que su hermano ha querido seguir estudiando porque a los hombres sí les dejaban, en cambio a las mujeres en el caso de mi abuelita, solo hasta cuarto dijo que les dejaba estudiar, pero los hombres sí.
pero los profesores han sido muy groseros, muy como que para castigar, les pateaban, les pegaban. Entonces, al ver eso, el hermano de mi abuelita ya no había querido estudiar por miedo a que le toque con el profesor ese que era así de malo. Y en el caso de mi tía, ya un poquito más actual, dijo que para realizar investigaciones tenía que ir a una biblioteca, leerse un montón de libros para buscar un solo tema. Y en las matemáticas les mandaban muchos ejercicios, usaban el álgebra y así. Ya, gracias, Michelle. Entonces vemos que lo que le caracteriza a la comunicación entre alumno y profesor dentro de un salón clase en la educación tradicional, se puede decir que exclusivamente el docente era superior y el alumno era inferior, porque el único que tenía derecho a hablar, a opinar, sin escuchar al alumno, era el docente, ¿sí? No le dejó ni siquiera explicar por qué llegó la abuelita tarde, sino que simplemente recibió un castigo. Entonces, ahí se ve un flujo de información exclusivamente superior para el docente y totalmente inferior para quién, para el alumno. Tania Barragán. A ver, bueno, que dicen que era un modelo de enseñanza más estricto y centrado solo en el profesor. Mi papá me supo decir que cuando él estudiaba, los profesores de aquella época eran muy estrictos, ya que si no hacían las tareas, pues les pegaban con una regla en la mano. También que les jalaban de las orejas o de la patilla si no se sabían las tablas de multiplicar o las lecciones, y que si llegaban tarde les mandaban a trotar todo el estadio. También que sabían utilizar esos libros antiguos de Laura Mozurcos y que solo sabían utilizar esas pizarras de tiza. Y, y eso, Lice. Ya. Entonces se puede decir que nos comentan que los materiales didácticos que priorizaban en ese tiempo eran un solo libro, ¿no? Surcos. En cambio, ahora en la educación inicial, ¿qué utilizamos? Materiales no estructurados, utilizamos el reciclaje, utilizamos fomentar la creatividad de los niños, usar el pensamiento simbólico y positivo y activo en los niños. Entonces se ve que vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando y para bien, vamos. Carelis Brigitte Castillo. Bueno, la educación de antes, bueno, mis abuelos me dijeron que los licenciados eran muy bravos, algunos buenos, porque los padres de familia le decían que les pegue si se portaban mal y les dejaban sin recreo, castigados. También ellos no utilizaban así como nosotros los zapatos que son de cuero de la falda, sino utilizaban botas de caucho. Y con eso se iban a estudiar porque vivían en el campo y como eso era puro lodo, para no ensuciarse los zapatos, se ponían y se iban a estudiar. Y también antes la jornada era dos jornadas, porque cuando el estudiante venía de lejos, tenía que llevar su tonga para que coma allá. Y asimismo la tecnología no existía, porque ellos utilizaban lo que eran los libros, los diccionarios para investigar cualquier cosa y también que las calificaciones eran buenas, sobresaliente, regular, muy bueno y malo. Y como ahora es que ponen 10 9 y eso, Liz. Mm. Entonces vemos que los errores de los estudiantes en la enseñanza tradicional era súper cuestionada por los profesores, ¿verdad? El error se castigaba o se penalizaba, se podría decir, con notas bajas o reproches o generando miedo a participar a los alumnos, ¿sí? Porque estamos hablando muchos que han utilizado el cabresto, que les jalaban las patillas, que les pegaban, a una abuelita le lastimaron. Entonces, lo calificaban como un fracaso
que no se podía superar, ¿verdad? Entonces, se ve que en la educación tradicional se manejaba como cuando un estudiante no respondía y no podía, como un fracaso total, generando reproches, generando miedo y miedo a participar. Entonces, ¿de eso qué pasaba? No les motivaban a los alumnos a seguir estudiando y a seguirse superando, cosa que hoy no lo hacemos. Juan, ay, José, perdón, Juan, le pongo yo, José Zapata. A mí me conversó mi papá que antes, si usted llegaba a partir de desde las 7:01, antes no podía llegar un poco atrasado porque ya tenía que ir a ver a su representante y les pegaban ahí en el colegio. Ahora, ahora es como que si usted se pasa, ya les dejan entrar y eso. Con mi papá es conserje, él me sabe conversar. Igual antes sacaba un cero, ya no tenía opción de recuperar, ya se quedó con el cero. Y ahora los profesores a veces les ruegan a los estudiantes que recuperen, están ahí para que ellos recuperen. Eso me conversó. Ya, gracias, José. Entonces vemos que la educación integral en el modelo actual implica atender diferentes dimensiones y diferentes situaciones, según lo que nos cuenta José. Ha cambiado totalmente, ¿verdad? Antes de hablar con un docente era súper difícil, ¿verdad? ¿Dónde vivirá? ¿Qué teléfono tendrá? ¿Qué casa será? ¿Será que mi ayuda era súper difícil? Y hoy vemos que los docentes, como dice José, prácticamente van atrás del alumno. Entonces vemos que la educación integral va cambiando. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que es un biopsicosocial, en donde el docente busca eh, que el estudiante apruebe. ¿Pero por qué? Porque en las diferentes leyes del Ecuador que se rigen a la educación, hay varios literales en donde para hacer perder el año a un estudiante, debemos hacer un informe de por qué y tener las pruebas necesarias desde el primer día de clases. Entonces, hoy, con lo que acabamos de escuchar, la educación integral, hoy el profesor busca una biopsicosocial que busca el desarrollo del cuerpo, la mente, la relación con el entorno simultáneamente mientras va en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay muchos alumnos que no valoran todo esto, sino que simplemente se dan al olvido y dicen, bueno, ya he de pasar. Y eso nos está perjudicando a quién, a la educación. Vamos, gracias, José. Zaira Punte. Dicen, por ejemplo, antes el licenciado tenía, o sea, el papel de licenciado, o sea, bien rígido y el estudiante. Entonces, no había la confianza y tampoco la empatía. Por ejemplo, ahora se involucran mucho más los licenciados con los estudiantes. Por ejemplo, unos tienen problemas, los licenciados le preguntan qué tal, cómo estás, le ayuda. Vuelta antes no, o sea, antes tú eres mi estudiante y hasta ahí quedó. O sea, puedes matarte si tú quieres, pero no me importa. Vuelta ahora es diferente, o sea, son más empáticos, comprensivos, dialogan. Algunos incluso se vuelven como alguien cercano con su licenciado, etcétera, ¿sí? Ujú. Ahora se trata de realizar un concepto neuroeducativo, ¿sí? Trabajar con el cerebro del estudiante. Y esto se justifica en un enfoque de aprendizaje basado en las experiencias, que busca la plasticidad cerebral. Es una capacidad del cerebro para cambiar y conectarse según los estímulos que va recibiendo. Por eso el docente siempre busca conversar con el estudiante para poder ayudar y tener esa capacidad para poder cambiar y que se concentre en estímulos que reciben dentro de qué, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver, Saraí, gracias, baje su mano. Valeria. Valeria Meléndez. Presente. Mi mami me explicó que antes en las escuelitas, de ahí los papás tenían que prepararles como son coladitas que mismo daban en la escuela para que coman. Y también las maestros sabían darles como ese arrocito con atún.
era lo más común que les daba. Los maestros eran bastante fuertes en su educación. No era una educación como ahora, con mi hijo, qué bonito, sino era jovencito, tal apellido, al frente, hacer tal tarea. La educación en ese tiempo era bastante ilimitada porque no tenían muchos recursos, eran muy cortos los recursos que tenían. Como dijo una compañera, andaban en botas, algunos, otros zapatitos de caucho, algunos podían andar con falditas, otras vueltas no. Ahí era la educación era bastante escasa. Ya. ¿Y cómo cree usted que era la planificación curricular, Valeria, en ese tiempo? ¿Buscaban que entiendan los profesores, los alumnos, o buscaban cumplir el 100% de lo que decía la planificación curricular, sin importar que los alumnos aprendan o no aprendan? ¿Qué cree usted? 100% lo que les mandaban en la correctura era. No era del que alumno para que atienda, aprenda, sino era lo que él tenía que enseñar y punto. Si aprendía bien y si no aprendía ahí mismo también. Y ahí la educación era solamente, si no se sabía una lección, una garrotiza y decirle al papá y en la casa otra garrotiza más. Una mala hecha la tarea en la mano. Los Sí, papás mismos llevaban las betas, llevaban animales a los maestros que eduquen a los hijos. Los hijos no eran tratados como un ser humano como los tratan hoy en día. El profesor una mínima chinqui y ya está denunciado y mandado, dijo tantas cosas. En sus épocas era su buen cabestro y sus palos, su garrote. gracias, Valeria. Entonces, se puede decir que en la tradicional no importaba el aprendizaje real que tenían los estudiantes, sino importaba cumplir y terminar los contenidos que les señalaba un currículo, pero no les importaba si hubo un aprendizaje real de los estudiantes, ¿verdad? Gracias. Daniela Jiménez. Yo le pregunté a mi mamá y sobre la educación tradicional era que se dice que los maestros tenían los profesores tenían toda la autoridad absoluta para que ellos dirijan una aula. Entonces la disciplina era muy estricta. Si no llevaban una tarea que le habían dicho como si de hoy día para mañana, ellos se iban castigados. Si no daban las tablas de multiplicar, también eran castigados si no les pegaban con reglas en las manos. En la educación moderna, ahora son que los profesores actúan como una guía. Se dice que también ahora utilizan lo que es la inteligencia, lo que es la tecnología, los proyectos y las evaluaciones que son continuas. Eso. Gracias, Cristina. ¿Y usted qué opina? ¿Qué papel juegan los familiares en la gestión educativa hoy en la actualidad? Hoy en la actualidad ellos ¿Cree juegan que hay corresponsabilidad hoy ya? claro, Aún- sí, sí, ¿verdad? Hoy en la educación hay corresponsabilidad, sí. Antes, en la tradicional, los papitos iban a dejar como manifestaban, dejaba Valeria, decía que dejaban animales para que les eduquen a sus hijos, dejaban que sí. los peguen, les dejaban todo, ¿no? Pero hoy en día hay corresponsabilidad entre la escuela, la familia y la comunidad. Gracias, Daniela. Stephanie Kisirumbay. Mi abuelita me contó que antes los maestros eran muy estrictos, como ejemplo. Dice que cuando ellos tomaban las tablas eran entre dos, que una respondía y la otra preguntaba. Una vez ella dice que recuerda que ella ha respondido mal y el maestro la ha pegado con el látigo en la palma de la mano. Ujú. Y también dice que antes el estudio era de 2 jornadas, iban en la mañana y venían a almorzar y vuelta iban a clase. Y también dice que antes mandaban muchas lecciones todos los días, si no daban también castigaban, pegaban. Antes los profesores eran muy agresivos, dice. Bueno, y ahora en la moderna, los maestros es una guía para nosotros. Yo cuando estudiaba, la tutora decía, yo soy como una mamá para ustedes son como un hijo, decía.
y la maestra decía a la tutora, decía, ustedes son mis bebés, decían así, y también decían que, bueno, ahora los maestros apoyan a los estudiantes. Cuando un estudiante estaba por quedarse en materia, la tutora ella andaba atrás del otro licenciado para que le ayude, para que no decía, ella le decía ayude, que no se quede, así. Listo. Entonces se puede decir que hoy en día eh, la disciplina ya no es tan rígida, ¿verdad? Ya no es tan rígida como en la antigüedad. Ahora se busca ayudar al estudiante, ¿sí? Entender sus emociones para que aprenda y controle su conocimiento y su convicción, se podría decir. Entonces, hoy en día ya no es tan rígida la disciplina, sino hoy se intenta como docentes conducir, se podría decir como dirigirles por el camino del bien, como dicen, ¿no? Listo, vamos. Vanessa Verde Soto. Dicen yo lo que les pude preguntar a mis papás fue que dice que la educación venía desde la casa, o sea, desde el hogar. Dice que cuando, digamos, no daban una lección o las tablas, dice que les hacían arrodillar en piedras chiquititas o arena. Y dice que les hacían levantar la falda a las mujeres y a los hombres les hacían así que se arrimangue. Y ahí les hacían que estén siquiera 1 hora o más hasta que eso coloree por no saberse las tablas, o también si es que un ejemplo la licenciada les preguntaba qué dimos la anterior lección y no la anterior clase y no respondían. Y dice que tenían los padres un dicho que sabían decir que la letra entraba con sangre. Eso le dice. Mm. Ah, entonces la disciplina se ve que era muy fuerte, ¿no? Era súper fuerte y no tenían metodologías para que los estudiantes sean activos, que creen su propia enseñanza, si no solo eran memorísticos. En cambio, hoy en día trabajamos con una metodología que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? ¿Qué nos permite el aprendizaje basado en proyectos? Nos permite que los alumnos investiguen temas, se interesen de forma transversal y vayan formando sus propios conocimientos. Entonces vemos que sí, sí tenemos que practicar las metodologías, las didácticas y las pedagogías que aprendemos. Gracias, Cassandra, le escucho. Dice que antes la educación era muy estricta, antes que tenían que obedecer al licenciado y guardar silencio. Dice que no se podía ni expresar, ni hablar, ni preguntar, porque si tú te equivocabas en una palabra preguntar, dice que te mandaban a repetir 20 veces, 30 veces, 40, hasta 50 veces que te mandaban a repetir una palabra que te equivocabas. Dice que lo mismo los uniformes tenías que estar limpios. Dice que donde te manchabas el uniforme también es que te castigaban. Dice que te hacían parar al frente y tenías que permanecer parado hasta que se termine la clase. Y ahora la educación es más fácil, los profesores tratan de motivarnos, no de aconsejarnos. En cambio, antes no. Antes la educación era limitada. Dice que más estudiaban los hombres, las mujeres era como que pasar en la casa, se dedicaban al rol de pasar en la cocina, atender al esposo, y solo los hombres se trataban de estudiar, prepararse. En cambio, la mujer no. En cambio, ahora hay una igualdad que tanto hombres como mujeres tenemos el derecho de educarnos. Gracias, Cassandra. Entonces la enseñanza tradicional, el conocimiento se pasaba o se transmitía diferente, ¿no? Entre hombres y diferente para las mujeres. Y también había otra situación. En la tradicional también las asignaturas se dividían por segmentos. Si no, no se relacionaban las matemáticas con el tema que íbamos a dar de ciencias y la de ciencias con el de lenguaje. Hoy en día, en cambio, se trabaja en fragmentos unidos, ya no en fragmentos como materias aisladas y separadas. Ya no se divide los saberes como que fueran parcelas y digamos aquí está lengua, por acá está matemáticas y van tocando temas diferentes. En cambio, hoy el currículo nos ayuda, el currículo priorizado que hoy se está manejando, nos ayuda a que matemáticas, el tema de matemáticas esté relacionado con el tema del lenguaje, el tema del lenguaje
esté relacionado con el tema de estudios, el de estudios con el de ciencias naturales, el de ciencias con la cultura física y así. El mismo tema de la planificación del día o de la semana esté relacionado entre todas las asignaturas. Ya no es como la tradicional que era un fragmento de materias totalmente diferentes, los temas eran totalmente diferentes y sobre todo en la tradicional, la memorización es la que bloqueaba a todos los niños. El miedo les hacía aprender instantáneamente, pero no eran conocimientos preexistentes que se iban a mantener largo de la vida de la persona que aprende. Sí, ahora en cambio estamos trabajando siempre con el aprendizaje significativo. Listo, vamos a ver. Kaylee Vega. Dice. Mi mamá me decía que antes aprendía, o sea, todo era memorístico, así lo que aprendía las fechas, las fórmulas, nombres, definiciones, el examen que era escrito, oral, que lo importante era repetir lo que ellos habían aprendido, como quien dice al pie de la letra, todo lo que le enseñaban, que el maestro tenía toda la autoridad. La labor de ellos era obedecer y estudiar para poder aprobar, porque ella decía que en el tiempo de ella no había lo que era el internet ni proyecciones como hay hoy en día, que todo estaba en libros, así de los textos que estaban que pasaban a mano durante los años, todos los años que ellos estudiaban, que a veces hasta con hojas desgastadas, que las reglas eran muy estrictas, levantar la mano para hablar, no interrumpir, sentarse derecho, si no cumplías todo eso, dice mi mamá que le llamaban la atención o le mandaban a, ¿cómo se dice?, a copiar una frase como castigo, porque hoy en día ya lo que es en la actualidad, ya no se valora tanto lo que es de memorizar, antes dice mi mamá que el docente era el que llevaba toda la... Se memorizan porque antes solo era memórico, todo eso ahí, pero hoy en día ya no, si el profesor viene y pregunta algo, dice que, como en la actualidad, dice que nosotros ya solo cogemos, investigamos o alguna cosa, que todo se nos hace más fácil por medio, digamos, de la computadora, así del internet, porque ya tenemos más lo que es actualización, porque dice que en los tiempos de ellos no era, que había cambiado mucho, tanto el, perdón, tanto como lo que es de, ay, se me olvidó la palabra. No se preocupe. Ay, se me fue la palabra, Licen. A ver. Ah, de lo que decía que la participación en clase, dice que ellos no es como ahorita que uno le pregunta y uno lo investiga, sino que ellos tenían que estar atentos a todo lo que les preguntaban y todo lo que se explicó, le preguntaban un día anterior y los pasaban al pizarrón. Y si no cumplían con lo que se les preguntaba o no respondían correctamente, tenían castigo, así como esas pepitas que te hacían arrodillar en tapas de esos de colita que tienen así como de aluminio. Les Ajá. hacían arrodillar, se hacían que se les pegue bien en la rodilla y les hacían arrodilladas como tipo caminar hasta un cierto punto. Y así decía que les castigaban a las personas y hasta a los compañeros cuando no hacían o incumplían alguna normativa que ellos les solicitaban. Por eso daban hasta que las rodillas les sangre, en ese tiempo era así. Gracias, gracias, Kerly. No he escuchado a nadie de ustedes, a las personas que intervienen, si tuvieron alguna vez compañeros con discapacidades, ¿sí? Porque en la educación tradicional no se promovía esto de la educación inclusiva. La educación inclusiva era adaptar al entorno de la enseñanza para que todos los alumnos con o sin discapacidad participen, pero no les he escuchado. No ha habido temas que les han comentado a ustedes sobre personas con discapacidad, porque también en la tradicional eran súper aislados, ¿no? Ahí sí formaban estereotipos para aislarles a las personas con discapacidad, lo que no ocurre hoy. Hoy en cambio hay adaptaciones curriculares. Mayuri Chimbo, le escucho. Mi papá me conversaba que más antes cuando no se sabían una lección les hacía arrodillar en tillos y les mandaba llamar a sus padres, donde sus padres autorizaban que los licenciados le golpeen a los estudiantes. Mm, sí. O sea, vemos que en la tradicional hay fuertes castigos, ¿no? Fuertes castigos. En cambio, en la actual, la importancia de la inteligencia emocional es prioridad del currículo actual, ¿sí? El bienestar emocional en base a las necesidades para que el alumno pueda aprender y pueda ser un ente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje es lo más importante en la tradicional, ¿no? Vamos a ver, sigue.
Yaeli, Yaciel Vera. Dicen, mi mami me sabía contar que antes las clases eran muy estrictas y que dentro del aula el licenciado era la máxima autoridad y los estudiantes solo debían escuchar y permanecer en silencio y tenían que seguir las indicaciones. Y no existía esa interacción entre el docente con el estudiante y el estudiante no podía hacer preguntas, no podía dar su opinión o si el docente se equivocaba, el estudiante no podía corregirle. Y ahora en la actualidad se sigue respetando a los docentes, pero los estudiantes ya no tienen ese miedo de participar, ya pueden hablar, pueden dar su opinión y si tienen alguna duda durante la clase pueden expresarla. Y también antes la atención era igual para todos los estudiantes, sin considerar que cada persona aprende de diferente manera y pues ahora se busca apoyar a cada estudiante según sus necesidades para que todos tengan la oportunidad de aprender y mejorar. Gracias. Entonces podría decir que la enseñanza tradicional era considerada como un ritmo de aprendizaje lineal y uniforme. Es decir, que se asumía que todos los alumnos aprendían o alcanzaban el mismo objetivo al mismo ritmo, cuando no es así. Cuando estamos hablando que si tenemos 40 estudiantes, tenemos 40 mundos diferentes, 40 maneras de aprender y de extraer la información. Entonces vemos que en la tradicional era una educación lineal y continua, ¿sí? En donde asumían los docentes que los alumnos aprendían al mismo ritmo y aprendían todos al mismo tiempo, cuando no es así. Gracias, muy bien, Nayeli. Ahora vamos para Mariuxi Ruiz. ¿Quién es usuario Zoom? Ah? Soy Arias Mailani Licen, sino que me conecté en el celular porque se me fue el internet y yo estaba conectada en la computadora. Ya, Ah, ok. ya. Mayuri. Buenos días, Licen. La opinión de mi abuelita sí, fue que la enseñanza de ahora es muy diferente porque antes los profesores eran muy estrictos en el sentido de hasta cómo uno hablaba y si uno no saludaba cuando llegaba a un lugar. Y había mucho respeto hacia la autoridad, no como hoy en día que los estudiantes llegan y no saludan. Y sobre el uniforme, los castigos que eran muy estrictos, y ahí todo se aprendía con valores. No había mucha creatividad y tampoco había oportunidades de expresarse. Y ella considera que la educación hoy en día es más dinámica porque los estudiantes se pueden participar activamente y pueden dar sus opiniones, expresarse y todo eso. Y bueno, hoy en día también lo de los uniformes, toda esa cuestión, como es que andan así mal vestidos, antes no se podía eso. Y las materias que les daban caligrafía, matemáticas y religión, que eran las más destacadas. Eso. Gracias. Listen, una preguntita. Vale. ¿Yo podría ayudar con la asistencia que no me puede conectar temprano, por favor? Ya más luego le reviso, ¿ya? Ya, Listen, gracias. Ya. Entonces vemos que la educación tradicional seguimos, ¿no? Todos han comentado sobre los castigos, sobre las diferencias entre hombres y mujeres y han coincidido todos que la tradicional, ay, me falta, como me dijo usuario Zoom, que ya está en los dispositivos. A ver, le escucho. Bueno, y yo lo que comenté con mis papás me dijeron que antes era muy estricto, ¿no? Y sobre la educación, que para hacer sus deberes tenía que irse a las bibliotecas o leer los libros. Y ahora es como que nosotros ya tenemos esto que es la inteligencia artificial, las aplicaciones, que nosotros con una consulta ya tenemos todo, pero antes no era así, sino que era de ir a leer. Y también sobre las lecciones orales y escritas que habían antes. Y ahora nosotros tenemos como trabajo en equipo, debates, exposiciones. Eso, Lisa. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Mariuxi, baje su mano ya. Entonces vemos que todos hemos
como que acertado. Hemos visto que todos hablamos que la educación tradicional se sentó en las bases del conocimiento, priorizado en la disciplina y en la memorización, el respeto a las autoridades, a los docentes, pero sin embargo, un enfoque rígido, sí, rígido y solo de castigo, sí, que ha quedado corto ante las demandas del mundo y de la actualidad, en donde solo se aprendía por miedo, sí, y no teníamos, como les decía anteriormente, los conocimientos preexistentes, o sea, no aprendíamos haciendo, no aprendíamos activando nuestra motivación intrínseca, sino solo nuestra motivación extrínseca. Entonces, hoy vemos que la educación de hoy responde a unas necesidades de transformación, ¿sí? De transformación, de flexibilidad, dinámico, que los estudiantes sean activos, participativos, creen sus propios conocimientos, el aprendizaje sea formado de una manera autónoma, con un pensamiento crítico, de manejo de herramientas digitales. Entonces, se puede decir que el proceso educativo ha tenido un éxito actual. Un éxito actual no radica en desechar el pasado ni adoptar las tecnologías a ciegas, sino es muy importante que en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje recordemos siempre, siempre recordemos de la educación tradicional y de educación actual. ¿Para qué? Para potenciarnos como docentes, ¿sí? Y personalizarnos de la educación, del proceso de la enseñanza-aprendizaje, dar una accesibilidad y una innovación a la educación. No se trata de cambiar un extremo por el otro extremo, ¿no? Sino de evolucionar para formar personas capaces, para formar alumnos autónomos, para formar alumnos que puedan resolver los problemas del día de mañana. Entonces, de eso se trata, conversar sobre la educación tradicional y la educación actual, ¿sí? Bueno, ha sido muy bonito escucharles a todos, a todas, sobre sus diferentes experiencias con sus familiares, ¿sí? Y ustedes también, yo sé que ustedes establecieron ya sus diferencias, establecieron cómo deseo ser docente, qué es lo que deseo tomar de la tradicional y qué deseo de la actual, ¿sí? ¿Cómo quiero yo, cómo yo deseo ser un profesor? Sí, siempre acuérdense de todo lo que me acaban de comentar. Siempre acuérdense de todo lo que acaban de conversar con sus familiares, porque yo me imagino que ellos se rieron, también se pusieron tristes al recordar eh, cómo eran golpeados, lastimados, castigados. Entonces, hoy vamos a ser docentes. Dígame, Stephanie. Dicen, disculpe que hay un test. Va a ¿Perdón? tomar. Aquí hay un test. Va a tomar usted ahorita, No, todavía. porque ya está abierto. Mm, Bueno, vamos a hablar un poquito, luego hablamos de eso, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre la semana número 11, que son las metodologías activas. Sí, hemos hablado sobre la educación tradicional y la educación activa. Entonces, para hacer una educación activa tenemos que utilizar las metodologías activas. ¿Qué son las metodologías activas? Son estrategias, sí, son estrategias didácticas que se usan para que los estudiantes sean el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndoles en los protagonistas de nuestra novela, en los protagonistas principales de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde ellos crean su propio aprendizaje, en lugar de ser unos autores pasivos, ¿sí? Solo donde ellos asimilan la información, sino nosotros intentamos con estas metodologías activas que ellos se involucren activamente en la construcción de conocimientos. ¿A través de qué? De la exploración, a través del diálogo, a través del debate, a través de la resolución de problemas, a través del trabajo colaborativo. Entonces,
todos estos conceptos de metodologías activas nace de la pedagogía moderna, ¿sí? De la nueva escuela del siglo XX, en donde la educación es más práctica, se centra en el hacer, en el de buscar, el de indagar, en donde los niños aprenden explorando y haciendo. En la enseñanza tradicional, el docente era el experto, ¿verdad? Todos ustedes lo dijeron esto. El docente era el experto, el que transmitía la información, el conocimiento, y eso era unidireccional. No había chance, por eso le pegaron a una abuelita por llegar tarde, ¿no? Y no le dejó chance de decir que se atrasó porque le estaba esperando a su amiga, pero no, simplemente le castigó. Entonces, en la enseñanza tradicional, no se permitía, sí, que los alumnos hablen. La información era unidireccional. En cambio, con las enseñanzas de las metodologías activas, el docente diseña experiencias, guías, facilita recursos, ofrece retroalimentación. El estudiante investiga, experimenta, debate, crea conocimientos, crea conceptos, resuelve problemas reales. Entonces, eso es el aprendizaje en el desarrollo de las habilidades utilizando las metodologías activas. Este enfoque de las metodologías activas se basa en tres principios, ¿Qué sería uno de los principales? Ya les dije, es el principal, es en que nuestro estudiante es el protagonista de nuestra telenovela. Sí, es como cuando ustedes han visto una telenovela o una serie. Si no existe el protagonista principal, no hay, ¿verdad? No hay serie, no hay novela. Entonces nuestro alumno se vuelve nuestro protagonista principal. Es el diseño de las actividades están garantizadas para que él aprenda, ¿sí? Para que el estudiante piense, que el estudiante haga, para que el estudiante decida, para que el estudiante construya, ¿sí? Ustedes con el ejercicio que acabamos de hacer, que ustedes conversaron con sus familiares, investigaron, indagaron, preguntaron, ¿verdad? Se interesaron. Y estaban atentos a ver ahora si hay quien pregunto, ahora sí me voy a sentar a conversar, o estuvieron en la mesa en el almuerzo y comenzaron a conversar. Entonces ustedes ya se formaron sus conceptos de la educación tradicional y la educación actual que ustedes recibieron. Entonces eso es ¿qué? Eso es crear, eso es pensar, eso es construir sus propios conceptos, ¿sí? Entonces también tenemos que es el protagonista, es el estudiante. El segundo enfoque tenemos que es un aprendizaje significativo. Las tareas deben conectar los intereses de los estudiantes. Tiene una aplicación de relevancia clara, logrando un aprendizaje realmente significativo. ¿Ustedes ya investigaron sobre el aprendizaje significativo? A ver, ahorita investiguen sobre el aprendizaje significativo, lean lo que dice qué es el aprendizaje significativo y van a participar con sus propias palabras diciéndome qué es el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un concepto introducido por el psicólogo David Ausubel. Se refiere al proceso en que los estudiantes conectan nuevas informaciones con lo que ya sabemos que nos puede ayudar a mejorar y comprensión y aplicación práctica del aprendizaje a diferencia del aprendizaje de memoria. En esos enfoques fomenta la retención a largo plazo y permite usar los conocimientos en diferentes situaciones, al día. Ya, entonces el aprendizaje significativo consiste en construir un edificio. Consiste en construir un edificio sólido, con bases sólidas que no le permitan derrumbarse a ese edificio, ¿sí? Que sea duradero. Es un proceso activo donde el estudiante no es un simple receptor de datos, sino es un arquitecto que conecta la información que nosotros teníamos con la nueva información de conocimientos que estamos recibiendo.
Eso se trata el aprendizaje significativo en pocas palabras. Es eso el aprendizaje significativo. Ser un arquitecto en donde construimos un edificio, pero un edificio con bases sólidas. Ustedes imagínense un edificio. Si un edificio no pongo con bases sólidas, el primer viento viene y se va abajo, ¿verdad? En cambio, si construyo un edificio con bases sólidas, en donde coloco lo más fuerte en los cimientos del edificio, el edificio se vuelve sólido y no se cae. Entonces, si nosotros aprendemos o aprendimos en nuestra infancia y tuvimos aprendizajes sólidos, hoy que estamos ya en la universidad, conectamos con los nuevos aprendizajes y vamos construyendo nuestro conocimiento. Ustedes saben que en el cerebro tenemos neuronas. Esa neuroeducación que nosotros tenemos en el cerebro son como algoritmos, ¿no? Que se conectan y tenemos un conocimiento que está acá y un conocimiento que viene por acá. Entonces, el momento que nosotros conectamos estos dos conocimientos, vamos formando el conocimiento o el aprendizaje significativo, porque vamos relacionando lo que hemos aprendido con lo que estamos almacenando en nuestro cerebro. Entonces, de eso se trata el aprendizaje significativo. ¿Alguien más sobre el aprendizaje significativo? Pero ya está claro que es el aprendizaje significativo, ¿no? El Dicen, ¿puedo decir aprendizaje algo que me salió? significativo es el que traemos con nosotros y unimos con nuestros nuevos conocimientos, formando una base sólida ¿de qué? De conocimientos. El otro enfoque es sobre la metodología activa. Se encuentra la participación activa del estudiante. Ustedes conversaron muchísimo sobre mí, conmigo el día de hoy. Conversaron que la memorización era la parte esencial de la educación tradicional. Todos sus papás, abuelitos, vecinos, tíos, les decían que todos tenían que aprenderse, pero al pie de la letra. Había un refrán que dijeron por ahí que la letra con sangre entra. Entonces vemos que la educación tradicional era fuerte, ¿no? Era fuerte, en donde el estudiante no era el personaje activo, ¿sí? Pero hoy sí, la participación es activa y el aprendizaje se produce haciendo, ¿sí? Implica un compromiso cognitivo, emocional, físico por parte del estudiante. Entonces, vemos que los enfoques de la metodología activa son que el estudiante es nuestro autor principal, el aprendizaje es significativo y la participación es activa, ¿sí? Entonces, dentro de los fundamentos pedagógicos y teóricos, tomen en cuenta que yo así hablé sobre el constructivismo en una de las intervenciones de ustedes. Entonces, vemos que los fundamentos pedagógicos teóricos está el constructivismo, que es la piedra angular, la piedra de arranque, ¿sí? Los pensadores como Jean Piaget decían que la teoría cognitiva nos enseña como el conocimiento que se transmite y se construye. Cada individuo construye su comprensión del mundo interactuando con él, ¿sí? La metodología activa crea condiciones para que una construcción sea guiada y profunda. En cambio, George Brunner nos dice como su idea que el aprendizaje es por descubrimiento. Él reforzó la noción de que los estudiantes aprenden de mejor cuando descubren sus conocimientos y cuando descubren sus principios por sí mismos, ¿sí? Entonces, el constructivismo es una teoría cognitiva. Jean Piaget resume que las etapas por los ejemplos del aprendizaje para que el estudiante sea activo. En su gran teoría, Jean Piaget dice que un mapa describe cómo los seres humanos construimos activamente nuestro conocimiento en el mundo. Desde el nacimiento, dice Jean Piaget, no se trata de una simple acumulación de datos, sino es una profunda reorganización de nuestros procesos mentales, de nuestros conocimientos que guardamos dentro de nuestro cerebro. Comprender esta teoría no es un mero ejercicio académico, es de suma importancia conocer esta teoría de Jean Piaget cuando estudiamos para ser docentes.
Es una herramienta indispensable para cualquier docente, opino yo, ¿no? Es mi opinión, ya que esto nos facilita conocer la teoría de Jean Piaget, nos facilita un aprendizaje respetuoso, un aprendizaje inclusivo, genuino, ¿sí? Entonces, yo sí les invito a que ustedes lean artículos, lean pensamientos de Jean Piaget, que les va a, a motivarles a seguir mejorando como docentes. En la teoría cognitiva, Jean Piaget nos dice que esta teoría es integral, permite que se desarrolle la inteligencia humana. Piaget no estaba interesado en medir cuál es la inteligencia o la capacidad de aprendizaje de los niños, sino en comprender cómo llega el pensar y cómo llega el conocimiento que se comparte los docentes de una manera especial a los niños. Entonces, la noción del constructivismo en el conocimiento se construye activamente, decía Jean Piaget. El corazón de su teoría de Jean Piaget parece como ser una familia, ¿sí? Pero en su momento fue radical en el constructivismo. Piaget postuló que el conocimiento no es halago que se recibe pacíficamente en el entorno, en el que viene programado o ya estandarizado, ¿no? Sino que cambia de acuerdo a cada individuo, o sea, a cada alumno, y se va construyendo en su propio entendimiento a través de la interacción directa con el mundo. Es decir, ahí entramos nuevamente con el aprendizaje significativo. Los niños pequeños son exploradores, son pequeños científicos que experimentan tocar, que experimentan probar, que experimentan a partir de las acciones, que las estimulaciones para ellos juegan un papel muy importante. Yo siempre les hablo, si ven los niños una cajita dentro del salón clase, ellos ya entran, buenos días, profesora, buenos días, miss, buenos días, profe, buenos días, y ven una cajita ahí grandota, ellos ya se imaginan que estará ahí un extraterrestre, entraré a esa caja y voy a la luna, o sea, son totalmente exploradores. Y ahí es donde nace la teoría del constructivismo de Jean Piaget. Entonces, la actividad y la interacción con el entorno, Jean Piaget nos hablaba mucho sobre eso, bueno, pero nos estamos valiendo un poquito del tema hablar del constructivismo. Ahora también vamos a hablar sobre el aprendizaje sociocultural. En cambio, aquí Vygotsky nos mostró la importancia de la interacción social y el aprendizaje. Sí. Su concepto es la zona del desarrollo próximo. Sugiere que los niños deben aprender de mejor con la ayuda del docente y compañeros como pares, ¿sí? La metodología activa, especialmente la colaborativa, son una aplicación directa de esta idea de Jean Piaget, ¿sí? La zona del desarrollo próximo, nos habla Vygotsky, nos habla Vygotsky. Vygotsky nos habla que esta zona del desarrollo próximo nos permite diseñar actividades que les definen a los niños sin abrumarlos, sin frenar el procedimiento de crecimiento real y significativo de los niños. Entonces, la teoría sociocultural constructivista de Vygotsky define a los niveles del desarrollo como un nivel inicial, primario y secundario, es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la zona de desarrollo de Vygotsky? Esto lo definen como la ZDP. Algún momento van a ver esto en su proceso de enseñanza-aprendizaje, van a hablar sobre la ZDP. Es un concepto central de la teoría de Lev Vygotsky, que describe que el espacio que existe entre lo que aprendiste y puedes hacer de formar independientemente lo que se puede lograr con la guía y con la colaboración de un adulto, ¿sí? En palabras simples, ¿qué se puede decir que es esto? Es la distancia entre el nivel de desarrollo actual del estudiante y su nivel de desarrollo potencial. Es decir, lo que tengo, los conocimientos preexistentes o los conocimientos significativos que tenía
con el desarrollo potencial que yo puedo llegar a tener o que yo como docente puedo desarrollar en cada uno de los niños. Entonces ustedes ven que ya vamos tocando dos autores, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Es muy interesante y eso que no le encuentro y no tocamos todavía el tema de una autora que se llama Montessori. Es, es, es súper interesante en la educación inicial. María Montessori. María Montessori también dice que los niños aprenden haciendo, los niños aprenden jugando. La experiencia de ella es súper enriquecedora para cada uno de los docentes que estamos preparándonos para ser docentes. Tendríamos que leer Jean Piaget, Lev Vygotsky, María Montessori, y hay unos autores actuales que les estoy hablando desde el 2019 sobre la didáctica y la pedagogía que son muy buenos. Y eso deben ustedes unirse e incentivarse ustedes mismos por leer a cada uno de estos autores, porque van a aprender muchísimo, como yo digo, a veces no es necesario como que aprender de memoria, ¿no es cierto?, los libros, pero sí tomar lo más importante que podemos extraer de cada uno de ellos. Eso nos enriquece como personas y nos aumenta el, el amor a esta profesión, sí, el amor a esta profesión, a ser docentes, a hacer las cosas bien, a tratar a los alumnos de una forma global a cada uno de ellos, no estar discriminando con los estereotipos, favoreciendo favoritismos. Entonces eso nos permite ser unos profesores innovadores, activos y no ser los dueños del conocimiento, sino compartir conocimiento. Bueno, hoy hemos visto a medias un tema de la semana 11. Me encantó, me motivó mucho escucharles a cada uno de ustedes con las intervenciones de cada uno de ustedes, me motivaron mucho, me recordaron muchos autores, me hicieron retroceder en el constructivismo, en el aprendizaje significativo, en lo que dice Lev Vygotsky, en lo que dice Jean Piaget. Entonces yo sí les motivo hoy a ustedes que investiguen el Internet, hoy tienen ustedes el Internet a la mano. Pueden investigar quién era Jean Piaget, cuáles son sus inicios, en qué se basó para escribir todas sus teorías de Jean Piaget, la de Lev Vygotsky y la de María Montessori. La de María Montessori dentro de educación inicial es muy, muy buena. Estaba leyendo dos libros más que sigo leyéndolos, pero son autores nuevos que ya les voy a compartir también. Les voy a compartir los enlaces para que ustedes en sus tiempos libres que tienen ustedes, dedíquense a leer. Eso les va a ayudar muchísimo en su carrera de docentes, ¿sí? Porque al ser docentes nosotros tenemos que estar siempre leyendo. No deben cansarse de eso. Nunca se deben cansar de eso, porque siempre tienen que estarse actualizando. Bueno, señoritas, señores, ha Licenciada. sido un gusto. Hasta luego.